El nudo en la garganta que sentí aquella Navidad aún me ahoga. Ver las caras de alegría de todos al desenvolver sus regalos, las risas, los abrazos, todo era un espejo cruel de mi propia invisibilidad. Mi hijo, la criatura que crié con tanto amor y sacrificio, había comprado obsequios para su esposa, para sus hijos, incluso para el perro, pero para mí, nada. La punzada helada del olvido caló hasta los huesos, pero nadie sospechaba el huracán que se gestaba en mi interior. Durante años, había guardado un secreto, un imperio silencioso construido con mis propias manos. Esa noche, la humillación encendió la mecha. ¿De dónde están viendo esta historia y qué hora es en su país? Sus comentarios y cada me gusta son el aliento para seguir compartiendo estas narrativas que nos tocan el alma. Acompáñenme en este relato donde el desprecio siembra una revelación tan inesperada como devastadora. El aroma a pino y galletas recién horneadas siempre había sido la banda sonora de mis diciembres. Desde niña, la Navidad era sinónimo de calor de hogar, de villancicos cantados a coro, de las manos ásperas de mi padre envolviendo regalos con papel brillante. Aquella magia la transmitía a mi hijo, Mateo. Recuerdo sus ojos brillantes de niño desvelando un coche de carreras o un libro de aventuras bajo el árbol. Cada Nochebuena era un lienzo de felicidad que pintábamos juntos, pincelada a pincelada, con amor y expectativas. Mi vida no fue un camino de rosas. Enviudé joven, con Mateo apenas gateando. Trabajé incansablemente, doblando turnos en la fábrica textil, vendiendo dulces caseros en la calle, cualquier cosa para que a mi hijo no le faltara nada. Sacrifiqué mis sueños de estudiar, de viajar, incluso de volver a amar, todo por él. Mateo era mi universo, la luz que iluminaba mis días oscuros. A medida que Mateo crecía, mi mundo se fue expandiendo a través de sus logros. Celebré con orgullo cada boletín con buenas notas, cada medalla deportiva, cada pequeña victoria que lo acercaba a sus metas. Invertí cada ahorro en su educación, anhelando verlo realizado, feliz. Nunca le reproché mis renuncias, porque su bienestar era mi mayor recompensa. Cuando conoció a Sofía, la recibí con los brazos abiertos. Quería que Mateo fuera feliz, y si ella era la mujer que lo hacía sonreír, entonces también sería bienvenida a mi corazón. Al principio, las Navidades seguían siendo especiales, aunque notaba un ligero cambio en la dinámica. Los regalos eran más elaborados, las conversaciones giraban en torno a sus viajes y proyectos, y yo, aunque presente, sentía que mi papel se desdibujaba sutilmente. El nacimiento de mis nietos, Lucía y Tomás, llenó mi vida de una alegría renovada. Pasaba horas jugando con ellos, contándoles historias, transmitiéndoles el espíritu navideño que tanto atesoraba. Tejía pequeños gorros de lana, horneaba galletas con formas divertidas y esperaba ansiosamente la Navidad para ver sus caritas iluminadas al recibir sus regalos. Sin embargo, en los últimos años, una sombra comenzó a oscurecer esa ilusión. Las visitas de Mateo y Sofía se hicieron más esporádicas, las llamadas menos frecuentes. Las excusas para no venir a cenar o para pasar la tarde juntos se volvieron una constante. Sentía un frío sutil, una distancia que se instalaba entre nosotros como una pared invisible. La Navidad anterior fue la primera señal clara de que algo había cambiado profundamente. Mateo y Sofía llegaron tarde, visiblemente apurados. Trajeron regalos para los niños y un pequeño detalle para mí, un libro que sé que Sofía había recibido el año anterior y no le había gustado. No le di importancia. Intenté mostrar gratitud, pero una pequeña punzada de decepción se instaló en mi pecho. Este año, la expectativa era diferente. Había preparado la casa con esmero, desempolvando los adornos navideños que habíamos coleccionado a lo largo de los años. Horneé mi famoso turrón, compré los ingredientes para la cena tradicional y envolví con ilusión unos pequeños regalos para mis nietos. Esperaba, en silencio, que esta Navidad recuperara algo de la magia perdida. Cuando llegaron, el bullicio de los niños llenó la casa, pero la frialdad entre Mateo y yo era palpable. Apenas me dirigió la palabra, enfocado en interactuar con sus hijos y su esposa. Durante la cena, me sentí como un mueble más.
escuchando sus conversaciones sin ser realmente parte de ellas. Luego llegó el momento de los regalos. Lucía y Tomás gritaban de alegría al abrir sus paquetes llenos de juguetes y ropa. Sofía recibió un elegante collar y Mateo una costosa pluma estilográfica. Incluso el perro de la familia, un pequeño bulldog francés llamado Napoleón, recibió un hueso especial envuelto en un papel dorado. Miré a mi alrededor, esperando mi turno. Una sonrisa forzada se dibujó en mi rostro mientras observaba la felicidad de los demás. Pero los minutos pasaban y ningún paquete llegó a mis manos. Mateo y Sofía se habían levantado para servir el champán, felicitándose mutuamente por sus regalos. La verdad, me golpeó como un balde de agua helada. No había nada para mí. Fui la única olvidada, la única excluida de esa celebración familiar. La indiferencia de mi hijo, la persona por la que había sacrificado toda mi vida, era un puñal directo al corazón. En ese instante, el dolor se transformó en una fría determinación. Había llegado el momento de revelar mi secreto, el imperio que había construido en silencio mientras ellos vivían sus vidas sin siquiera verme. Los días que siguieron a la Nochebuena transcurrieron en una calma extraña. El dolor agudo se había asentado en mi interior, transformándose en una especie de energía fría y concentrada. Ya no lloraba. Pasaba las horas en mi pequeño taller, que ocupaba una de las habitaciones de la casa, rodeada de telas, hilos y bocetos. Era mi santuario, el lugar donde Elena, la madre, se desvanecía y emergía. Elena, la creadora. Nadie en mi familia había mostrado jamás el más mínimo interés por entrar en esa habitación. Para ellos, era simplemente el cuarto de las manualidades de mamá. No sabían que, tras esa puerta, se gestionaban envíos a media Europa, se negociaba con proveedores de seda italiana y se diseñaban las piezas que vestían a una clientela exclusiva y anónima. La llamada llegó el jueves por la mañana. Vi el nombre de Mateo en la pantalla y mi corazón dio un vuelco, una mezcla de vieja esperanza y nueva cautela. Atendí, manteniendo mi voz neutra. «Mamá, ¿cómo estás? Te llamaba para saber de ti», dijo con una alegría forzada que no me engañó ni por un segundo. Era el tono que usaba siempre que necesitaba algo. Tras unos minutos de charla superficial sobre el tiempo y la salud de los niños, lanzó el anzuelo. «Oye, mamá, Sofía y yo hemos estado pensando. Encontramos la casa de nuestros sueños, un lugar perfecto para que los niños crezcan, con un jardín grande y todo. Es una oportunidad única». Me mantuve en silencio, permitiéndole desenrollar toda la cuerda. «El caso es», continuó con un titubeo estudiado, «que nos falta una pequeña parte para la entrada. Y pensábamos, bueno, tú estás aquí sola en esta casa tan grande. Quizás podrías considerar venderla y venirte a vivir con nosotros. Tendrías tu propia suite, estarías cerca de los nietos. Nosotros te cuidaríamos. O, si prefieres, podrías darnos tus ahorros como un préstamo, un adelanto de la herencia, por así decirlo. Sería la mejor inversión, mamá. Invertir en la felicidad de tu familia». Ahí estaba. La audacia, la condescendencia, el insulto final envuelto en un papel de falso cariño. Él no me llamaba para disculparse por la humillación, sino para pedirme que liquidara mi hogar, mi historia y mis ahorros para financiar sus sueños, después de haberme tratado como un cero a la izquierda. El hombre que no pudo gastar 50 euros en un detalle para su madre, ahora me pedía que le entregara el valor de mi vida entera. El silencio en la línea se hizo tenso. Él esperaba una respuesta emotiva, tal vez lágrimas de gratitud por su generosa oferta de acogerme. Pero la Elena que respondió no era la que él conocía. «Mateo», dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza y frialdad. «Tu propuesta es inesperada y, francamente, llega en un momento de logística muy complicada para mí». Hubo una pausa. «¿Logística? ¿Qué quieres decir?» Tomé un sorbo de mi té, saboreando el momento. «Verás, esta misma semana he firmado la adquisición de un nuevo almacén en las afueras para centralizar la distribución de mi empresa. Mi contable y yo estamos hasta arriba de trabajo, revisando las proyecciones fiscales para la expansión a los mercados de Alemania y el Reino Unido. Hablar de vender la casa ahora mismo es simplemente inviable.
No es una prioridad. El silencio al otro lado fue absoluto. Podía oír su respiración, el cortocircuito en su cerebro intentando procesar mis palabras. ¿Empresa? ¿Almacén? Mamá, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Te encuentras? ¿Bien? Me encuentro perfectamente, hijo. Mejor que nunca, repliqué con calma. Mi negocio de artesanía, ese que siempre llamasteis mis cositas, ha crecido un poco en los últimos 10 años. Resulta que hay gente dispuesta a pagar muy bien por mis cositas. Él balbuceaba. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no nos dijiste nada? Quizás porque estabais demasiado ocupados para preguntar, respondí, y dejé que la verdad de esa frase flotara entre nosotros. Pero no te preocupes. Creo que ya es hora de que tengáis toda la información. Es hora de que tengamos una conversación seria, Mateo, pero no por teléfono. Me puse de pie, mirando por la ventana de mi taller. El mundo exterior parecía más nítido, más brillante. Yo tenía el control. Te espero el viernes a las 10 de la mañana en el despacho de mi abogado, el señor Valdés. Está en el centro. Te enviaré la dirección por mensaje. Por favor, ven con Sofía. Hay ciertos asuntos patrimoniales y de futuro que debéis entender de una vez por todas. Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Dejé el móvil sobre la mesa de trabajo, junto a una orden de pedido de 20.000 euros. La reina había movido su pieza más importante en el tablero. La confrontación ya no era una posibilidad, era una cita en el calendario. Y por primera vez en mucho tiempo, yo había elegido el lugar, la hora y las reglas del juego. El despacho del señor Valdés olía a cuero, a madera antigua y a poder. Era un espacio solemne, con estanterías que se elevaban hasta el techo repletas de volúmenes legales que parecían custodiar los secretos de generaciones. Cuando Mateo y Sofía entraron, su actitud era una mezcla de nerviosismo y arrogancia desafiante. Sofía llevaba los brazos cruzados, una armadura invisible contra lo que fuera que les esperaba. Mateo intentaba mostrarse relajado, pero el tic en su mandíbula lo delataba. Yo ya estaba allí, sentada en una de las sillas de cuero frente al imponente escritorio de caoba. A mi lado, el señor Valdés, un hombre de pelo cano y mirada penetrante, mantenía una calma profesional. No me levanté cuando entraron, simplemente los miré, con una serenidad que pareció descolocarlos más que cualquier grito. «Sentaos, por favor», dijo el señor Valdés, con una voz grave que no admitía réplica. Mateo carraspeó, intentando tomar el control. «Mamá, ¿qué es todo este circo? ¿Un abogado? ¿No podíamos hablar de esto en casa?» «No», respondí suavemente. «Lo que vamos a discutir hoy ha dejado de ser un asunto doméstico. Se ha convertido en un asunto legal y financiero. Por eso estamos aquí». El señor Valdés abrió una elegante carpeta de piel sobre la mesa. De ella extrajo una serie de documentos, que deslizó hacia ellos. «Señor y señora Montero», comenzó, «su madre me ha pedido que les ponga al día sobre su situación patrimonial, para evitar futuros malentendidos. La primera hoja era el acta de constitución de Creaciones Elena SLU. La segunda, un resumen de las declaraciones de Mino de Tutsi, impuestos de los últimos 5 años, mostrando un crecimiento exponencial que culminaba en una facturación anual de 7 cifras. La tercera, un listado de activos y un portafolio de inversiones diversificadas. Vi cómo los ojos de Sofía se abrían de par en par, su mandíbula se aflojaba, recorría las cifras con una avidez mal disimulada. Mateo estaba pálido, boquiabierto, pasaba la mirada de los papeles a mi rostro, como si intentara reconciliar a la mujer que tenía delante con la madre que creía conocer. Esto es imposible», balbuceó Mateo. «Mamá, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿Las manualidades?» Fue entonces cuando hablé, mi voz tranquila pero cargada con el peso de años de silencio. «Sí, Mateo, mis cositas. Empecé este negocio para llenar las horas vacías que vuestra ausencia dejó en mi vida. Al principio era para mantenerme ocupada. Luego, se convirtió en una necesidad, una forma de asegurarme de que nunca más tendría que depender de nadie. Hice una pausa, mirándolos. Directamente. El silencio en la sala era denso, pesado. La pasada Navidad, mientras todos abrían sus regalos y yo sostenía el aire vacío entre mis manos, comprendí algo.
No se trataba del valor del objeto. Se trataba de que en vuestro nuevo mundo, en vuestra abundancia, ya no había un espacio simbólico para mí. Me habíais borrado. Me convertí en el fantasma que habita en vuestra vieja casa. Sofía, recuperándose del shock inicial y viendo una oportunidad de oro, intentó intervenir. Su voz se volvió melosa, suplicante. Elena, por Dios, no lo sabíamos. Si hubiéramos tenido la más mínima idea, habríamos sido tan diferentes. Tienes que perdonarnos, somos tus hijos. No, la interrumpí, con una firmeza que la heló. No lo sabíais porque nunca preguntasteis. Nunca os interesó mi vida más allá de mi función como madre y abuela gratuita. Y no, Sofía, no eres mi hija. Miré a Mateo. Y tú, hijo mío, dejaste de actuar como tal hace mucho tiempo. El señor Valdés, como si fuera una señal, sacó un último documento de la carpeta. Para concluir, dijo, Elena ha decidido reestructurar su testamento y establecer un plan de legado en vida. Les explicó, con una claridad demoledora, los términos. Una parte sustancial de mi fortuna iría a una fundación benéfica para mujeres emprendedoras de la tercera edad. Para mis nietos, Lucía y Tomás, se crearía un fideicomiso para cubrir su educación universitaria y sus inicios en la vida adulta, gestionado por el bufete e inaccesible para sus padres hasta que ellos cumplieran 25 años. ¿Y para nosotros? Preguntó Mateo, con la voz rota, la codicia y la desesperación luchando en su rostro. Para ti, Mateo, dije, levantándome por primera vez. ¿Y para tu esposa? Os lego la casa familiar. La que queríais que vendiera. Es vuestra. Podéis vivir en ella o venderla para comprar la casa de vuestros sueños. Un atisbo de alivio cruzó sus rostros, hasta que el señor Valdés añadió la cláusula final. Con una condición. El testamento estipula que la aceptación de la casa implica también la asunción de la hipoteca inversa que la señora Elena contrató hace años para financiar la fase inicial de su empresa, junto con los impuestos de transmisiones patrimoniales correspondientes. A día de hoy, el valor de la deuda es ligeramente superior al valor de tasación actual del inmueble. El golpe fue mortal. Quedaron devastados, atrapados. Me di la vuelta, sin dirigirles una última mirada. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Mi redención no era su perdón, sino mi propia liberación. Al caminar hacia la puerta, sentí como el peso de décadas de sacrificios no reconocidos se desprendía de mis hombros. Yo no les había quitado nada, simplemente les había mostrado el valor real de las cosas y el valor de la mujer a la que habían olvidado. Han pasado 6 meses desde aquella fría mañana en el despacho del señor Valdés. 6 meses en los que el mundo ha girado, pero el mío ha girado en una dirección completamente nueva, una que yo misma he elegido. Salí de aquella reunión y no miré atrás. Dejé en esa sala de caoba no solo a mi hijo y a su esposa, sino también el fantasma de la mujer que fui, la que esperaba, la que perdonaba en silencio, la que medía su valor en la gratitud de los demás. Lo primero que hice fue vender la casa. No a ellos, por supuesto. Rechazaron la herencia envenenada, como yo sabía que harían. La puse en el mercado y, con el dinero, pagué la deuda que yo misma había planeado y me mudé. Ahora, vivo en un ático en el centro de la ciudad. Es un espacio lleno de luz, con paredes blancas que he decorado con arte moderno y con los bocetos de mis propias creaciones. Desde mi terraza, no veo el jardín donde mis nietos jugaban, sino un horizonte de tejados y luces que parpadean al anochecer. Un paisaje que me recuerda cada día que el mundo es vasto y está lleno de posibilidades. Mi taller ya no es una habitación oculta, es el corazón de mi nuevo hogar, un estudio amplio y tecnológico desde 1200 donde mi imperio, ahora visible y orgulloso, sigue creciendo. He recibido algunos mensajes de Mateo. Al principio, eran furiosos y llenos de reproches. Luego, se volvieron suplicantes. Largos párrafos llenos de un arrepentimiento que olía más a frustración que a remordimiento. No los respondí con ira. Simplemente, con la ayuda de mi abogado, le envié una notificación formal estableciendo que cualquier comunicación futura debería realizarse a través de nuestros respectivos representantes legales. No por odio, sino por paz.
He aprendido que el perdón es una herramienta poderosa, pero a veces, la mayor forma de perdón hacia uno mismo es construir una frontera saludable, donde antes solo había una herida abierta. Mi relación con mis nietos, sin embargo, ha florecido. Sin la interferencia de sus padres, he podido construir un vínculo directo y sincero con ellos. Nos vemos 2 veces por semana. Los llevo a museos, a librerías, a conciertos. Les hablo de mis viajes de negocios. Les muestro cómo un simple boceto en un papel puede convertirse en un producto que viaja por el mundo. No les estoy comprando con regalos caros, sino que estoy invirtiendo en su curiosidad, sembrando en ellos la idea de que, sin importar lo que la vida les depare, siempre pueden ser los arquitectos de su propio destino. Lucía ha empezado a dibujar. Tomás quiere aprender a codificar para crear una tienda online. Veo una chispa en sus ojos que me resulta familiar. Esta noche, estoy en mi terraza. El sol se pone, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Sostengo una taza de té, no uno cualquiera, sino una mezcla especial que importo de un pequeño productor en Kioto. Es un lujo que me concedo, un recordatorio de que merezco lo mejor. Miro la ciudad que se extiende a mis pies y reflexiono sobre el camino recorrido. Aquella Navidad no fue un final, fue un nacimiento. La humillación fue el doloroso parto de la mujer que soy ahora. Descubrí que el verdadero imperio no se mide en euros en una cuenta bancaria, sino en el respeto que te tienes a ti misma. Se construye con cada no que dices a lo que te daña, y con cada sí que le das a tu propia felicidad y a tu paz. El amor que damos a los demás nunca debe ser una excusa para anularnos a nosotros mismos. El sacrificio es noble, pero la autoaniquilación es una tragedia silenciosa. Mi historia no es una de venganza, es una historia de recuperación. Recuperé mi nombre, mi tiempo, mi valor, y al hacerlo, le di a mi hijo la lección más dura y necesaria de todas. Una madre es una persona, no una propiedad, y su amor, aunque inmenso, no es incondicional a la falta de respeto. ¿Qué os ha parecido el viaje de Elena? ¿Hay alguna injusticia que hayáis convertido en vuestra mayor fortaleza? Contadme vuestra historia en los comentarios. Me encanta leeros desde todas partes del mundo. Si esta historia os ha conmovido, dejad un me gusta. Compartidla con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y, por supuesto, suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas narrativas. Vuestro apoyo es el motor que nos impulsa.